Bienvenidos una vez más a este rincón de entrevistas y lecturas de la Biblioteca Municipal San Carlos de Bariloche. En esta oportunidad agradecemos a nuestra invitada, que es Gladys Peña, escritora de la ciudad de San Carlos de Bariloche. ¿Cómo estás, Gladys? Hola, buen día, gracias Dalia, muy bien, muy agradecida, feliz de habitar dentro de este espacio, aunque sea por un ratito, pero sabemos que después esto continúa a través de otros ciclos y a través de otras personas y bueno, muy agradecida. Sí, que esta es la intención de la biblioteca, de tener un punto, de nuclearnos en algún lugar y encontrar a los diferentes escritores y escritoras, no solo de la ciudad de San Carlos de Bariloche, sino de la región. También queremos integrar a amigos y amigas escritores de Dinahuapi, así que pronto también los tendremos. Es muy interesante y muy importante para nosotros que cada escritor y cada escritora pueda hablar con voz propia, hablar sobre su obra y hablar también sobre su trayectoria. Así que bueno, empezamos preguntándote, Gladys, sabemos que sos nacida aquí en San Carlos de Bariloche, que te formaste como docente, pero queremos indagar cómo fue esos inicios en la lectura, para empezar. Sí, soy Nick, orgullosamente Nick. Tengo la anécdota de mis 7 años me enfermé de hepatitis, nosotras somos 3 hermanas, y con mi hermana mayor caímos las dos en cama en aquellos tiempos, hace mucho, eran 40 días de reposo y teníamos que estar quietitas. Mi hermana era mucho más inquieta que yo, entonces saltaba por todos lados, pero me acuerdo una tarde que vino mi papá con libros y revistas e historietas y dijo, bueno, para quedarse quietitas yo les voy a leer. Y él empezó leyéndonos, él era el proveedor de libros y de juguetes, pero mucho de libros. Así que creo que empezó ahí la gran pasión por la lectura, ¿no? Primero con historietas y luego con enciclopedias. Mi papá nos leía alguna que otra nota de enciclopedia y después de ahí pasamos a libros como Sisi, la princesita húngara, Mujercitas, y bueno, ahí empezó esta pasión que bueno, logró aquietarnos y volvernos un tanto más, no sé, sedentarias porque nunca lo fui ni lo soy ahora, pero sí es cuando uno habita en la quietud esos otros mundos, el movimiento, ¿no? Es maravillosa la lectura porque te permite viajar sin equipaje, sin pasaje y andar por otros mundos, por otros países. ¿Qué pasos te fueron llevando a escribir Claro. y un día publicar Sí. y bueno, y darnos a conocer las obras que hoy tenemos? Las experiencias infantiles siempre marcan mucho la trayectoria de una persona, la personalidad, pero también hay mucho de genético, mucho de heredado. No por nada mi papá fue el proveedor de letras y libros, porque a él le gustaba escribir. Y él decía, nosotros sí que somos ricos, me acuerdo de un texto que encontré por ahí, que se lo había escrito a mi mamá cuando eran recién casados, y decía, nosotros sí que somos ricos, y eran muy pobres, éramos muy pobres, en realidad. No teníamos acceso a los grandes lujos de la sociedad, entiéndase un auto cambiado todos los años o vacaciones en lugares exóticos, nada de eso. Mis padres eran trabajadores, pero a mi papá le gustaba mucho escribir, era un romántico. Entonces, de ahí vino el amor por las letras, lo heredado, lo genético. Y así que bueno, ese es el don que viene de regalo, más las experiencias que te hacen transitar por lo práctico, por lo operativo. Y en la primaria no tengo así como hitos que me relacionen con las letras. Después voy a hacer como
un desarrollo de este tema porque siendo docente yo amé poder despertar en los chicos este gusto para los que tenían la vocación, el don y las ganas de... amé explorar esos temas y poder desarrollar en ellos alguna que otra vocación relacionada con las letras. Pero no tengo experiencias en mi primaria, salvo la maestra de cuarto grado que sí me elegía siempre para leer en los actos. Entonces era la que leía porque, bueno, al gustarme leer tenía esa práctica y me animaba de cara dura también para leer en público. Pero en el secundario sí, no me olvido, creo que es la etapa justa para que se despierten las vocaciones y se desarrollen. Mi profesora Nucha Quintero fue una de las personas que más me alentó a escribir. En segundo año, otra profe me hizo participar de un certamen que lo gané, me acuerdo que el tema era el barrio Ñireco, y eso fue como alimentando un circuito de autoestima al respecto, pero era así como muy, muy íntimo. Yo disfrutaba escribir, la adolescencia es el momento justo como para escribir poemas, así que le di a la poesía, escribía manuscrito en mi cuadernito, me enamoraba fácilmente, así que fácilmente salían poemas de amor, el sufrimiento propio de la adolescencia, esa zona de sombras que nos hace volcar en un papel nuestras angustias y nuestras ansiedades. Entonces, bueno, fue una época de mucha producción, pero quedó todo ahí, quedó todo guardadito en ese cuaderno que después cuando me casé, ese cuaderno lo tiré y fue realmente un pánico que lo sentí después. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy matando con esto? Pero igual quedaron algunos manuscritos y ahí fue cuando en algún momento los retomé, ¿no? Pero durante mucho tiempo, entre pañales y cuadernos, dejé de escribir, mucho, mucho. Ahí mis obras de arte fueron mis hijos. Pero bueno, practiqué muchísimo con mis alumnos, escribí con ellos y cada vez que tenía que elaborar un texto salía otra vez la poeta y salía otra vez las ganas y ese gusto por la literatura. Así que quedó todo medio en stand-by, pero no totalmente aquietado. La cosa es que después hay momentos muy de punto de inflexión en la vida donde uno dice, bueno, ahora o nunca, es catártico escribir, así que en esos cambios importantes como por ejemplo un duelo, falleció mi mamá en el 2012 y se vino a vivir con nosotros, la adoptamos entre comillas a mi hermana, persona con discapacidad, entonces la movida fue muy fuerte, mis hijos se fueron a estudiar a Buenos Aires, el nido vacío pero no tan vacío, y mucho dolor, mucha movida interna, muchas cosas que no sabía qué hacer con esa angustia, y ahí fue cuando nació mi primer libro de Miradas y Sentires, poemas. Claro, momentos muy importantes donde confluyen sentimientos, sí. Y esos sentimientos vos los pudiste poner en palabras y te permitió transitarlos, sí. Como decías, hacer catarsis y publicar un libro. Sí, yo creo que... Participaste de talleres también. Sí, muchos. Ahí es cuando yo empecé un poco también arriesgándome en este territorio de las letras sin mucha formación académica. Mi formación académica es docente, soy profesora de enseñanza elemental y si bien tuve acceso a talleres durante mi trabajo docente, no había hecho nada sistemático para la literatura específicamente, ¿no? Yo trabajé en el colegio con Laura Calvo durante muchos años, vínculo que agradezco muchísimo porque fue mi primer ingreso a lo sistemático de su mano. Así le llevé un montón de poemas que tenía
acopiados a Laura y le dije, mira, esto da para un libro. Y me dijo, bueno, vamos a tener que trabajarlo, así que le dimos la forma a 4 o 5 poemas con ella, con su ayuda, pero después seguí sola y un día le llevé el libro a Laura, le dije, mira, ya nació. Y después hice talleres con Sebastián Di Silvestro, con Guillermo Virués, muchos a distancia en la Biblioteca Nacional, también con Maximiliano Thomas. Muchos, todo lo que veía en la web lo tomaba porque todo me servía, yo siempre tuve hambre de saber, creo que fue por eso que elegí la docencia como vehículo para multiplicar letras. Así que, bueno, ahí estuve indagando y sigo indagando. Me parece que nunca se acaba este universo infinito, ¿no? Que es aprender y combinar estilos, combinar textos, combinar letras. Creo que es infinito de verdad. Se observa, más allá de que hablaste mucho del mundo interior, que era necesario dejar fluir, existe, digamos, aspectos del lugar donde vos te criaste, donde naciste, donde te enamoraste. Sí, es inevitable, ¿no? ¿Quién no se inspira con semejante fuente que es Bariloche, ¿no? Creo que si uno tiene ganas de escribir se inspira hasta con una taza de café con leche, como dice Juarros. Pero el estímulo exterior que hay en Bariloche es muy fuerte, es intenso, el vínculo con la naturaleza, el silencio es como un detonante aunque quede paradójico, de mucho ruido interior, o sea, se disparan tópicos internos muy fuertes cuando uno se sienta a la orilla del lago y escucha un pájaro, o los walas ahí rasando el lago, un atardecer, o tal vez un día de mucho viento también te provoca o te genera un texto ominoso. Creo que los poetas estamos en el lugar exacto como para poder producir de una hojita de otoño, estos días son maravillosos, hasta una luna llena haciendo su temblor sobre el lago, diría Cortázar. Son todos detonantes para la literatura. Bien, y cuando te imaginaste un lector o varios lectores, ¿qué destinatario hay en tus libros? Yo empecé siempre escribiendo poemas de amor y después le fui dando esa vuelta de tuerca para que no quede en una situación tan... no quiero caer en el terreno cursi o edulcorado, aunque evidentemente hay unos cuantos poemas que tienen ese sesgo, pero me interesan también las problemáticas sociales. Le escapo un poquito a la ciencia ficción porque no es lo que más leo. Sin embargo, por ahí nació un cuento de ciencia ficción. Uno va explorando diferentes territorios y se da cuenta que si uno disfruta la escritura, sale de cualquier tópico, sale un texto, ¿no? Pero creo que si tengo que invitar a leer, elegiría a las personas que les interesan los tópicos psicológicos, el amor en todas sus expresiones, porque si bien el tópico es el amor, hay subtemas, el desamor, el desamparo, el abandono, el sufrimiento y la felicidad plena que se pierde, que uno vuelve a iniciar una búsqueda. La búsqueda de la identidad es otro tema que aparece mucho en la novela mía,
tengo otra novela ahí buscando edición que también, sin proponérmelo, ¿no? Pero aparece otra vez la búsqueda de la identidad, que pareciera ser la tarea de cualquier ser humano. Y fue muy, me sorprendí de mí misma cuando dije, ¿por qué será que vuelve a aparecer este tema? Y en un momento de biodecodificación y buscar mi ramaje en el árbol genealógico, veo, a pesar de que yo ya lo sabía con anterioridad, descubro para mi sorpresa, ¿no?, que mi abuela materna ha sido una persona recogida por una familia francesa en la provincia de Buenos Aires. Y esta familia la trajo como criada a Villa Langostura. Entonces ahí queda como trunca mi búsqueda, porque digo, ¿y si yo no sé de dónde vino ella? ¿Cómo puede ser que...? Entonces digo, ahí está la coincidencia casual, pero no tan casual, de búsqueda de identidad, ¿no? Hay algo que todavía no lo sé. En algún momento sería bueno descubrirlo. No sé de dónde vino mi abuela, por qué quedó ahí en la provincia de Buenos Aires abandonada. Y todo esto lo racionalicé después de escribir De orilla a orilla, que es la novela que está aquí adelante nuestro, que es justamente la historia de una niña que se pierde en la provincia, en la llanura de la provincia de Buenos Aires, y no sabe de sus orígenes, y pierde un tramo de su memoria. Entonces dije, por algo debe ser que la trayectoria me lleva hacia ese lugar. Contanos tu participación en Letras Barilochenses. Letras Barilochenses es un grupo chiquito de escritoras. En su momento también estaba formado por 2 o 3 compañeros que, bueno, fueron dejando porque no sé qué pasa con el género masculino, que le cuesta formar parte de grupos y sostenerlo, pero hicieron su aporte muy rico. De hecho, el grupo empezó con uno de ellos que me dijo, salgamos a vender porque los libros están en las cajas durante la pandemia. Así que apenas pudimos salir a las plazas, empezó como un grupo itinerante, como una feria. De activismo literario. Exactamente. Y salimos a las plazas a vender, pero bueno, después se puso frío. Bariloche no es muy amable con el clima, entonces tornamos a las redes y dijimos, hagamos nuestro grupo a través de internet. Y así fue como de feria itinerante de escritores barilochenses pasamos a Letras Barilochenses. Somos de organización muy horizontal, un grupo independiente, autogestivo. Yo estoy feliz de lo que hacemos porque vamos itinerando no solamente por las redes, sino por los cafecitos de Bariloche con tertulias. Y nos reunimos en casa y hacemos nuestros planes de acción. Intentamos que una vez por mes haya una tertulia. Así que bueno, creo que es uno de los espacios que más amo, y tengo personas que nos acompañamos. Estoy hablando de Lilian Costamaña, de Virginia Schubab, de Norma Dus. Bueno, apasionadas, vamos agitando círculos literarios y somos felices con eso. ¿Por qué es importante leer y por qué es importante escribir? Yo creo que es importante leer porque nos da el acceso no solamente recreativo, bueno, académico, como lo dije hace un rato, esa importancia es fundamental. Nos permite, en estos momentos en los que hay tanta libertad para acceder al conocimiento, que no solamente pasa por la escuela, pasa
por la motivación que uno tenga. Y si uno no tiene este instrumento fundamental de la lectura, los mecanismos para poder interpretar un texto, las estrategias para poder elegir, para poder seleccionar, para poder ser... bueno, de hecho nuestro lema en Letras Barilochenses es libros para ser libres. Creo que el acceso a la libertad pasa por la lectura. Cuando necesitamos, sí, de la mano de las instituciones, de los docentes que van abriendo esos mundos, me parece fundamental, pero una vez que la persona está constituida en su autoformación y tiene una buena esquemata, un buen cofre de estrategias para la lectura, accede con mayor libertad y con mayor autonomía al conocimiento si esas herramientas están ejercitadas, ¿no? Si la lectura está incorporada como uno de sus mayores recursos, mejores recursos. Es tan importante, porque para leer Internet necesitamos saber qué leer, seleccionar, tener herramientas de discernimiento. Eso es lo que nos da mayor libertad. Si la educación nos prepara, la educación formal del colegio y también la informal en casa, si papá y mamá nos ponen libros en la mano y la escuela enseña cómo leer, yo creo que a los 12, 13 años ese ser se convierte en una persona completamente libre. Porque va a decir, bueno, esto es basura, esto me sirve, esto me constituye, esto me destruye. Esa capacidad, esa libertad empieza por la lectura, porque leyendo se accede al conocimiento. Eso desde el punto de vista de la lectura. Y desde el punto de vista de la escritura es cuando nosotros podemos crear nuestro propio mundo. Es maravilloso decir o poder comprobar a través de un escrito que yo pude recrear un conocimiento académico, que yo pude escribir un ensayo donde puedo expresar una hipótesis que tenía en mi mente, sacar mundos del interior, confrontarlos con el mundo que ya está producido, desde lo académico, formal, digamos, no literario, pero también en lo literario, en lo creativo. Qué maravilloso es leer algo, descubrir algo que no existe. O sea, es infinita la combinación de las letras. Entonces, yo puedo generar algo que no existe, crearlo, y la persona que lo lee dice, maravilloso, esto que yo no sabía que existía lo acabo de descubrir. Y yo soy capaz, desde la motivación que tengo, crear algo nuevo a través del tópico que acabo de leer. Por eso digo que es eterno, es infinito, es una maquinaria que se pone en funcionamiento con el estímulo de nuestros mentores, de nuestros tutores, de quienes sepan abrir la motivación, ¿no? Despertarla. ¿Y considerás, Gladys, que con la gran difusión hoy de las nuevas tecnologías, de la comunicación y de la información, está disputada la atención de la lectura y de la escritura? Sí, sin duda. Ha bajado mucho el periodo de atención en los adultos, en los chicos. El estímulo hoy en día es tan frágil, se nos escapa rápidamente, es volátil, es muy líquida la atención. Entonces vemos chicos y adultos que están acostumbrados al zapping, que es difícil desarrollar un periodo de atención superior a los 10 minutos. Mismo me pasa a mí, estoy leyendo y al mismo tiempo estoy chequeando el celular. Me cuesta permanecer un rato largo sentada, concentrada en algo, pero hasta que no lo ejercitemos no lo vamos a estirar. Entonces creo que es nuestra gran batalla en estos momentos, poder ofrecerle a los chicos, dejar pantallas y meternos en este mundo del papel, en este mundo de la lectura,
es todo un desafío, es todo un desafío. Pero al mismo tiempo, si no ejercitamos lo que decía hace un ratito, si no ejercitamos la lectura, no tenemos acceso a este mundo de Internet que es tan rico, porque no podemos negar que está entre nosotros y que nos aporta... Y que hacemos uso. ¡Ay! Que ¿no? hacemos uso e Vos ingreso. también haces vivos Sí. desde Facebook, contando cuentos, contanos Sí. también esa experiencia. Sí, visto y considerando que había poco acceso a los libros y que la gente va a las tertulias a escuchar y a ser mimados, van a decir, me encanta que me leas, me encantan las historias, pero léemelas. O sea, está también esta... por un lado es maravilloso que vayan a escucharte, pero también es cierto que es como un mimo, ¿no? Una cuestión ya masticada, ya hecha, que nos lleva también a aquellos momentos de la infancia donde nos leían. Bueno, todo eso es maravilloso. Entonces dije, aprovechando esa beta de la gente que quiere escuchar y que disfruta de las historias leídas, bueno, empecé con mi página en Instagram y dije, voy a leer en vivo para quienes quieran escuchar. Y así fue como hace aproximadamente un mes empecé todos los viernes o sábados a las 20 horas a través de mi página, Gladys Peña Escritora, a leer los cuentos que escribí en mis talleres y que no están editados en un libro. Es todo narrativa, son cuentos todos ficcionados. Y también es un lugar de encuentro lindo, ¿eh? Hay muchas reproducciones de los cuentos. Y también se crea una nueva obra, porque Sí. O sea, el texto escrito se transforma una vez hablado porque quien lo narra, quien lo lee, le da su impronta, le da su énfasis, su interpretación. Sí. Y es otra experiencia. Es otra experiencia, sí. Evidentemente también muy rica porque tiene que ver con la escritura, tiene que ver con la lectura. Probablemente alguien se vuelve como más acotado la esfera esta de los intereses y del acceso al libro. Pero sigue siendo un estímulo muy válido para mí. Creo que la persona que se interesa por las letras en algún momento tomará un libro o como que escribimos para esferas más acotadas, pero el libro sigue siendo ese objeto preciado que eterniza las letras. No sé qué va a pasar con lo digital, no sé. Creo que esto que está en las redes en algún momento se pierde o tal vez no, ojalá que no. Pero el libro estoy segura que va a superar mi existencia. Contanos, Gladys, acerca de tu obra, de tus libros publicados. Bien, empecé con Miradas y Sentires allá por el año 2014. Fue como tirarme a la pileta por amor al arte. Después fue cuando la poesía no me fue suficiente y dije, bueno, voy a indagar en narrativa. Ahí fue cuando inicié un taller con Diana Miama. Ella fue quien me estimuló. Escribí 4 textos, hay 4 relatos que están tejidos de orilla a orilla. Y personalmente mi hijo en ese momento me trajo una anécdota que bueno, fue lo que generó mi tesis para la novela y está relacionada con esta psicología de los personajes de la que hablaba hace un rato. Mi hijo me contó que él fue como parte de una organización no gubernamental a hacer su experiencia de servicio a Uganda, a un orfanato, y en un momento le dieron a 3 criaturas para llevar a la plaza. Estaban junto con los chicos de la organización y esa era la misión, llevar a los chiquitos a la plaza a pasar un rato de fiesta que había en la plaza. Y a mi hijo, a Santi, le dieron a 2 varoncitos y una nena, y la nena
no había forma de dejarla, 4 años tenía, y no había forma de dejarla en el piso. La tenía que llevar a UPA todo el tiempo porque lloraba desconsoladamente en cuanto la dejaban en el piso. Y yo pensaba, ¿qué historia de abandono tenía? ¿Qué síndrome de abandono quedó en esa almita tan chiquita, de 4 años apenas? Y empecé a lucubrar con eso. Dije, ¿qué le habrá pasado? Y así fue como nació De orilla a orilla, sobre esa base, ¿no? Una nena perdida en la nada misma, su tramo de identidad, de historia en la nebulosa misma. También lo relacioné con todo lo que sufre una persona que está perdida. Bueno, mi hermana, persona con discapacidad, cuando mi mamá se desmayó en casa, en su departamento, estuvo 4 días. Esto me golpeó mucho también, desde la culpa y desde, a pesar de que, bueno, un viernes estuvimos comiendo empanadas con mamá y con ella, y el lunes me enteré que mamá estaba desmayada. En esos días mi hermana estuvo sola y yo pensando, ¿qué pasó en su cabecita esos 4 días, sintiendo ese abandono tremendo? Bueno, todas esas cosas uno las elabora en un texto y no quita culpa, pero al menos la procesa. Claro. Y dije, bueno, ahí surgió todo esto de orilla a orilla, que habla de un personaje que por ese abandono queda como con un trastorno bipolar. Entonces transita 40 años de su vida sin saber para dónde ir y va de orilla a orilla. Es una historia que tiene un sesgo psicológico fuerte, pero también físicamente es viajar, porque gracias a Dios pude hacerlo y toqué algunas orillas de mares maravillosos que me daban ese entorno físico que aparece mucho en la novela. Personas que han leído la novela han comentado que es atrapante desde la trama, pero también tiene la belleza de los lugares visitados. Así que bueno, es la historia o la reseña de orilla a orilla. Miradas y sentires quizás sea más autorreferencial, porque son esos momentos catárticos de transformación y de proceso. De orilla a orilla es totalmente ficcionada, no tiene nada que ver con la realidad mía, pero realidad toca, interna. claro, pero toca esas orillas donde sí se nota que hay algo que me preocupa. Y El secreto de las cavernas es la primicia, salió hace muy poquito, justo para el día de mi cumpleaños. El editor, en estos días. Sí, hace poquito, el viernes pasado recibí el regalito de la edición ya terminada y bueno, lo voy a presentar en poco tiempo, en breve. Bárbaro. Bueno, felicitaciones por esta nueva obra. Muchas gracias. Muchas gracias por la intimidad de estas anécdotas que te atravesaron para escribir De orilla a orilla. Gracias a vos. Y bueno, invitamos a los seguidores de la biblioteca, a los usuarios, a la gente que te va conociendo a profundizar en tu obra y también a participar de las tertulias de letras barilochenses. Muchas gracias, Gladys. Ay, gracias a vos, Dalia.